Bendito Padre, Dios nuestro, este sábado, Señor, queremos recibir tu palabra, que caiga, Señor, como lluvia, que nos haga germinar, crecer delante de ti, Señor, que tomes tú el control de nuestras vidas y que acabes, Señor, la obra que has comenzado en nosotros. En el nombre de Jesús, amén, Señor. Bueno, quería compartir con vosotros hoy un tema que me ha llamado la atención muchísimo a lo largo de toda mi experiencia como cristiano. Y tiene que ver con las expectativas con las que yo vengo a la iglesia. ¿Con qué expectativas tú vienes a la iglesia? Pues algunos pueden venir a la iglesia pues para que, no sé, para que el Señor me haga un milagro, para que el Señor responda a mis oraciones. Pues alguno viene a la iglesia porque me he portado un poco regulín esta semana y a ver si el Señor me hace algo y me cambia esta mente torcida que tengo. ¿Por qué vienes tú a la iglesia? ¿Y qué es lo que esperas que en la iglesia suceda para que cambie tu vida? Muchos venimos a la iglesia quizás para que el Señor, a través del mensaje que se nos predique en este sábado, que el Señor deje una huella en mí que me cambie para siempre. Os voy a hacer ahora la pregunta al revés. ¿Qué huella podéis dejar vosotros en Jesús hoy en esta iglesia? ¿Qué puedes hacer tú para dejar una huella en el corazón de Jesús? Porque normalmente venimos para que Él nos impresione. Pero ¿qué vas a hacer tú para impresionar el corazón de Jesús? ¿Qué puede llamar la atención de lo que tú haces en este lugar que Jesús diga, este es diferente? ¿Será tu oración? ¿Será tu forma de predicar? ¿Será tu ofrenda? ¿Será tu actitud? ¿Qué es lo que va a impresionar y dejar una huella en el corazón de Jesús? Lo que sin duda va a dejar una huella imborrable en el corazón de Jesús es la manera en que tú estés dispuesto a amarlo hoy en este lugar. En los evangelios, en Mateo, en Marcos, en Lucas y en Juan, se va a contar la experiencia de la mujer que quiero compartir con vosotros. Y el texto yo lo he escogido en el libro de Juan, el capítulo 12. Juan 12, del 1 al 7. Dice, 6 días antes de la Pascua fue Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos, y le hicieron allí una cena. Marta servía, y Lázaro, y unos que estaban sentados con él en la mesa. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro y echó de mucho precio y ungió los pies de Jesús, los secó con su cabello, y la casa se llenó del perfume. Y dijo uno de los discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se le dio a los pobres? Pero dijo esto no porque se preocupaba de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se ponía en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, porque para mi sepultura ha guardado esto. Versículo 8, a los pobres siempre os tendréis con vosotros, pero a mí no me tendréis. En Mateo, en Marcos, va a decir que la fiesta, en la fiesta también estaba Simón el fariseo. En Lucas va a decir que se llama Simón el leproso, que en algún momento Jesús sanó a esta persona de una enfermedad tan terrible como era la lepra. La lepra en el Antiguo Testamento estaba asociado al efecto, al poder que causaba el pecado en la naturaleza del hombre.
Así que en este lugar, en esta fiesta, Elena White, cuando en el Deseado de todas las gentes habla de este evento, de este pasaje, dice que en esa mesa estaba Jesús sentado y a su derecha y a su izquierda estaban Lázaro y Simón el leproso o el fariseo, como un símbolo del poder que tiene Jesús sobre el pecado y sobre la muerte. Así que hicieron una gran fiesta. Y Elena White dice que muchos vinieron a la fiesta con diferentes motivos. Yo no sé, cuando tú vas a una fiesta, ¿con qué motivos va? Alguna vez nos toca ir a fiestas que no queremos ir, pero que tenemos que ir, porque debemos estar ahí. Y otras veces deseamos ir a fiestas que no se nos invita y nos intentamos colar en la fiesta. Pero a esa fiesta la gente quería ir, ¿sabéis para qué? Para escuchar a Lázaro. Para escuchar a ver si Lázaro contaba algo de lo que había visto mientras estaba muerto. Muchos vienen a Jesús quizás con la expectativa de descubrir algo nuevo. Y si no hay algo nuevo, no me llama la atención. Así que me voy a buscar a alguien que me predique algo nuevo y diferente, porque lo que ya sé no me llena. Y mucha gente en la iglesia a veces viene a la iglesia con la intención de que algo nuevo me sorprenda, como si se tratase de algo, de un espectáculo en el cual el cliente tiene que acabar satisfecho. Pero en realidad nosotros venimos a la iglesia para ofrecer, no tanto para recibir, para ofrecer. Así que vinieron quizás para ver lo que Lázaro contaba, y Lázaro no tuvo nada que decir, porque la palabra de Dios dice que los muertos nada saben. Así que allí había varias personas que vinieron a esa fiesta con diferentes expectativas, algunos por curiosidad, como estos, por curiosidad para descubrir algo nuevo. Otros llegaron a la fiesta porque de alguna manera se suponía que tenían que ir a la fiesta con Jesús, por obligación, porque jugaban a amar a Jesús y por eso iban con él. Algunos y fueron a la fiesta porque amaban a Jesús, pero, ¿sabéis?, esperaban que Jesús hiciera algo que realmente definiera su amor completo hacia Jesús. Lo amaban como a medio gas, con el freno de mano puesto, y estaban esperando a que Jesús hiciese algo maravilloso para decir, ahora sí, ahora estoy convencido completamente. Y fue gente a esa fiesta que amaba a Jesús de manera desproporcionada, inmerecida. En estos 4 asistentes a la fiesta quizás nos podemos encontrar nosotros. Y no quiero decir que en uno, a lo mejor en los 4, porque en nuestra vida cristiana a lo mejor hemos estado en los 4 estados en nuestra relación con Dios. La curiosidad. Lo que mueve la curiosidad es la duda, la sorpresa, el descubrir algo nuevo. Estamos esperando acciones sorprendentes y espectaculares. Y cuando llegamos ante Jesús y vemos a un simple niño que ha nacido en un pesebre, que no tenía nada de atractivo, según Isaías, que dijese, a veces nos quedamos chasqueados. No sé si tú estás aquí por curiosidad o por un interés movido para ver algo espectacular, que te despierte quizás de la rutina que vives, de que te despierte de esa monotonía espiritual que tienes y que te haga sentir por primera vez de verdad que estás convertido. Algunos acabamos reproduciendo acciones y hábitos en nuestra vida porque pensamos que reproduciendo esas cosas es que nosotros conseguimos ser personas espirituales. Y la Biblia ya nos deja bien claro que para ser espiritual no es reproducir hacer cosas, que para ser espiritual tienes que nacer de nuevo.
no es que haciendo cosas yo nazco, porque el niño cuando nace no hace nada. Es Dios en las 2 veces que nacemos en la tierra, porque una nacemos de nuestra mamá y la otra nacemos de agua. En los 2 casos, alguien lo hace todo por nosotros. Pero a menos que tú no entiendas esto, tú seguirás viniendo a la iglesia, repitiendo rutinas, acciones, pensando que esto es ser espiritual. Y muchos vinieron por la curiosidad de que me diga algo, que me despierte por fin de esta repetición que hago, pero que no siento que haya cambiado realmente mi vida. Luego están los que juegan a amar a Jesús y están representados por Judas Iscariote. Cuando ese olor de perfume llena toda la sala, se queja, ¿verdad? Podíamos haber ayudado. Y Juan ya dice, ¿no? Describe por qué Judas dice eso. Esto lo dice porque robaba, sustraía de la bolsa. Pero os hago la pregunta, ¿creéis que Judas no amaba a Jesús? ¿Creéis que Judas no amaba a Jesús, por eso estuvo 3 años y medio con él? Judas amaba a Jesús, pero no lo amaba lo suficiente. Y puede ser que tú y yo sí que amemos a Jesús, pero que no lo amemos lo suficiente. Que haya otras cosas que amemos mucho más. Jugar a amar a Jesús es vestirse como un cristiano, hablar como un cristiano, sentarse como un cristiano, si pudiéramos decirlo, y más específicamente, es ser un buen adventista. Y Judas pensó que amar a Jesús era hacer eso. Perchado los sábados, hablaba como un adventista, comía como un adventista, pero en realidad en su corazón había algo que ocupaba el lugar de Cristo. Esta clase de personas son personas que tienen la apariencia, pero que no tienen la esencia de una relación con Jesús. Y en algún momento de mi vida yo también he estado así. Solamente he sido eso, apariencia. Porque iba a la iglesia, decía lo que querían escuchar, hablaba lo que querían oír, me comportaba como quería que me comportasen, pero en realidad quería hacer otra cosa. Era como si tuvieras 2 vidas, una dentro y otra fuera de la iglesia. Y que parecía que en la que realmente era yo, era fuera y no en la iglesia. Quizás hay personas ahora mismo que están en la sala o que nos están escuchando, que tengan esa sensación. Que están simulando algo, pero en realidad son otra cosa. Y al final esa incoherencia, esa bipolaridad espiritual que puede haber en nosotros nos puede traer frustración. Luchamos tanto como cristianos para que el mundo no entre en nuestra iglesia, cuando en realidad el problema es que el mundo tome el control de tu corazón. Es fácil impedir que el mundo entre en la iglesia. ¿Y cómo lo hacemos? Comportándonos y haciendo lo que se espera que un cristiano haga. Pero ¿sabéis lo que es realmente difícil? Que tu corazón no esté gobernado por el mundo. Porque tú puedes tener una apariencia aquí, pero tu corazón puede ser parte de este mundo. Y era lo que le pasaba a Judas. Judas tenía la apariencia, pero no tenía la esencia, tenía la cultura, pero no tenía el corazón del cristiano, del fiel seguidor de Cristo. Y puede ser que tú tengas la cultura del adventismo, pero que no tengas el corazón entregado a Cristo. Por eso juegas a amar a Jesús. Lo amas, pero no como se merece. Apocalipsis 3:16 dice para esta clase de persona: ojalá fueras frío, ojalá fueras caliente, porque tibio no es plato de buen gusto.
Estás tibio porque estás mezclado, y ese es el problema. Porque juegas a mezclar las cosas de Dios con las cosas que te agradan. La recomendación para esta clase de personas que juegan a amar a Jesús, pero en realidad el lugar de Jesús lo tiene otro lugar, es que dejes de hacer mezclas. Que dejes de hacer mezclas, porque eso te pone tibio. Y que comiences a tomar una decisión coherente y real por Jesús. Según Marcos 14:4, también estaban en aquel convite, en aquel banquete, seguidores de Jesús, pero que amaban a Jesús lo justo, lo mínimo, lo que es exigible de salvación, el mínimo exigible. Esto es lo que yo voy a hacer. Y dice que cuando se derramó aquel perfume, mucha gente que estaba en la sala, ya no Judas, dijo: ¡qué derroche! ¡Qué derroche! Hay personas que siguen a Jesús, pero lo justo. Lo siguen sin pasión. Lo siguen como simplemente te sumas a ese caminar, pero no pones toda tu intención. Lo hacen las cosas correctas, pero viven apagados. Ya no vibran por Jesús como cuando se entregaron, ya no tienen esa llama que arde y que les anima a leer la Biblia, a compartir de Jesús, a quedarse hasta las horas altas de la noche leyendo la Biblia sin cansarse, sin agotarse. Hay personas que acaban siendo profesionales en la iglesia, pero que no tienen vivencias con el Señor. Y puede ser que en algún momento de nuestra vida nosotros también estemos así. Y yo he estado así también. Y nunca mejor dicho, un profesional de la iglesia, un pastor de la iglesia, pero sin llegar a tener realmente una vivencia con el Señor. A veces pensamos que hacer cosas para el Señor es tener un encuentro con Jesús. Y no tiene nada que ver. Hacer cosas, actividades, planificar, dar estudios bíblicos sin tener una relación personal, íntima, estrecha, real, viva con Jesús, no tiene nada que ver. A veces piensas que como estás, y esto es una cosa para aquellos que somos líderes, como estamos todo el día con la Biblia, dando estudios, visitando, aconsejando, ya estamos conectados. Pero acabas convirtiéndote en un profesional, haciendo lo correcto, pero sin pasión, sin que tu corazón vibre por Jesús, sin que te emociones cuando te pones a orar o a leer o a cantar un himno. Yo no sé si tú estás pasando por este lugar, yo ya lo he pasado ese lugar. Personas que amamos sin pasión en algún momento a Jesús, simplemente lo correcto. Si solamente hacemos lo que es correcto, pero no ponemos pasión ni intención en levantar a Jesús en nuestra vida, podemos acabar perdiendo la esencia de nuestra existencia. Dice la Biblia: ¿de qué sirve la sal si la sal acaba perdiendo su sabor? Dice: no sirve para nada más que para ser pisoteada y echada en el suelo. Tenemos un propósito. Apocalipsis 2, del 3 al 4, es una recomendación para los que en algún momento habéis pasado o estáis pasando por esta situación de amar sin pasión a Jesús, donde pensáis que entregar más de vuestro tiempo, más de vuestros talentos es derrochar en el Señor. Dice: tengo algo contra ti, y es que has dejado tu primer amor. Te has acomodado a este sistema. Es una vida entregada, pero no una vida apasionada por Cristo. ¿Cuánta pasión ponéis en vuestra vida hacia todo lo que tiene que ver con Dios y con el cielo? Una actitud correcta no es suficiente para Jesús. Y fíjate lo que os digo, una actitud correcta no es suficiente para Jesús. ¿Sabéis por qué?
porque Jesús quiere tu pasión. No es que te pide mucho Jesús. Jesús te lo pide todo y esa es la diferencia. Qué difícil cuando hablamos con algunas personas y es que duro es ser cristiano. ¿Por qué? Porque tengo que dejar de hacer, dejar. Y cuando ves todo bajo ese prisma, qué difícil. Pero si puedo hacer aunque sea lo mínimo, yo voy a la iglesia, me porto bien, no hago daño a nadie. Actitud correcta, pero no es suficiente para Jesús. Porque Jesús pide todo lo que tú tienes. Dame, oh hijo, tu corazón. ¿No? Y además dame toda tu energía, toda tu mente y toda tu disposición. Luego están los que realmente aman a Jesús de manera absoluta. Los que aman a Jesús como aquella mujer, María, la hermana de Lázaro, que cuando estaba escuchando que Jesús estaba anunciando que faltaba poco tiempo para que fuese entregado y para que muriese en nuestro lugar, su corazón se llenó de la necesidad de hacer algo por Jesús. El texto de Juan nos dice que faltaban 6 días para la Pascua. María de Betania dio más allá de lo que es estrictamente necesario. Se entregó sin límites a Jesús. Y cuando se entregó sin límites a Jesús, la gente juzgó el acto que había hecho. Y esto no te tiene que sorprender, porque cuando tú te entregas sin límites a Jesús, siempre va a haber gente dispuesta a juzgar tus intenciones. Y no solamente tus intenciones, a juzgar tus acciones. Siempre habrá alguien en la sala que estará dispuesto a quejarse por la acción generosa que tú hayas levantado para Jesús. La juzgaron porque se tiró a los pies de Jesús, lloró y derramó ese perfume sobre los pies de Jesús y secó sus pies con su cabello. Sabéis, aún en el mundo oriental el cabello es un símbolo muy, muy íntimo. Y en las Escrituras que una mujer se ponga a los pies de un hombre es una asociación incluso a que la mujer quiere tener una relación con esa persona. ¿Os acordáis en el libro de Ruth, cuando Noemí le aconseja que se vaya a la era a voz, túmbate a sus pies? Entonces la gente empezó a criticar a esta mujer por lo que hizo, porque no era la mujer de Jesús y está haciendo algo que era difícil. Pero sabéis que ella estuvo dispuesta a derramarse por Jesús más allá que su propia reputación. El libro de Lucas va a decir que esta era una mujer, además, una mujer del mundo. En la Biblia aparecen varias Marías, pero María de Betania y María Magdalena son la misma persona. En el capítulo de Lucas que se habla de María Magdalena, la cual era una vividora del mundo, sabían que su vida había sido de prostitución, que Jesús le había sacado 7 espíritus y que la había perdonado y que la había restaurado. En Lucas 7 dicen, si él fuese un profeta sabría la mujer qué clase de mujer tiene a sus pies. Pero Jesús sabe tu pasado. Es más, Jesús sabe todo de tu vida. Pero ¿sabéis lo que le importa a Jesús? No es tu pasado. Es que le entregues tu pasado y que comiences a vivir tu presente para diseñar un futuro junto a Cristo. Hay personas que le dan mucha importancia al pasado y se cumple ese refrán que a veces usamos en español. Por una vez que maté un gato, matagatos me llamaron, ¿no? No sé si lo conocíais. Si alguna vez hacía algo malo a alguien, se queda manchado para toda la vida. Y María Magdalena, que también era María de Betania, llegó a este lugar y se había quedado manchada por su pasado.
Pero sabéis, Jesús no le importa el pasado cuando ha hecho una criatura nueva contigo. Porque es capaz de perdonar, olvidar y borrar y cargar con ese pecado en tu lugar. A María la juzgaron y ella amó más a Jesús que su propia reputación. Y ahora te pregunto a ti, ¿será que tú y yo amamos más a Jesús que nuestra propia reputación? ¿Será que tú y yo somos capaces de poner a Dios antes que nuestra exposición al público? Cuando me preguntaban antes, ¿a qué te dedicas? ¿Cuál es tu trabajo? Y cuando yo decía, soy pastor, y la gente me decía, pastor de ovejas, ¿no? Cambié y dije, no, soy ministro. ¿Y ministro de qué? Y entonces dije, pues ministro de Cristo. Pero en realidad, a veces cuando me preguntaban qué era, callaba, porque me importaba más lo que pensara esa persona que lo que yo era en realidad. Me dedico a la enseñanza y enseño todos los días la Biblia. En ese momento trabajaba en una institución nuestra adventista. ¿Será que estoy dispuesto a sacrificar a mi propia reputación por amar a Jesús? María usó su cabello para secar los pies de Jesús y ese cabello también es un símbolo de belleza. ¿Amas más tú a Jesús que tu propia belleza? Si te cogiéramos el móvil ahora mismo, ¿cuántas fotos en tu móvil habrá en la cual tú estás orando, leyendo la Biblia o ayudando a algún necesitado? ¿Cuántas fotos habrá en tu móvil en las cuales tú estás haciendo eso? ¿Y qué otra clase de fotos habrá en tu móvil? Es para pensar. Amamos fotos bonitas, lugares y paisajes preciosos, pero si alguien perdiera tu móvil y lo encontraran, ¿sabría que eres cristiano? ¿Sabría que eres un hijo de Dios? Ella amó más a Jesús que su propia belleza o que su propio beneficio. Está por encima de su imagen personal y por encima de las modas y de todas las cosas que este mundo nos ofrece. María derramó en 5 minutos todo lo que había ahorrado en un año. Amó más a Jesús que su propio dinero. Y derrochó el gasto de todo un año en 5 minutos. ¿Cuánto gana una persona en un año? Imagínate que es una persona que a lo mejor está trabajando el mínimo, 600 euros, 12 meses, 7.200 euros. ¿Te gastarías 7.200 euros en 5 minutos? 22, 23, 30.000, 35.000 o 40.000 euros al año que gana una persona, ¿los quemarías en 5 minutos? El ahorro de toda su vida, 300 denarios valía ese frasco. El salario de todo un año derrochado en 5 minutos para ungir a Jesús. Si tú amas más el dinero que a Jesús, estaríamos diciendo es un derrochamiento. Ha derrochado el dinero. Se podía haber invertido en la obra, en ayudar a los pobres. Seguramente encontrarías excusas, miles de excusas. Pero ahora te pregunto, ¿cuánto tiempo llevas ahorrando para ese iPhone nuevo que te quieres comprar? O para tu casa que te quieres comprar. ¿Cuánto tiempo llevas ahorrando? 5, 6 meses, un año.
¿Estarías dispuesto a ofrecer esto a Jesús en 5 minutos? Porque aquí está la diferencia. María amó de tal manera que dejó una huella en el corazón de Jesús que no pudo nunca más olvidarse de ella. Y cuando la gente empezó a criticarla, Jesús les hizo callar esos murmullos y declaró algo sorprendente. Y dijo que desde ahora, donde sea, en cualquier parte del mundo que se predique el Evangelio y se hable de mí, también se recordará lo que hizo esta mujer. Impresionó el corazón de Jesús de tal manera que declaró que en cualquier lugar se hablaría de lo que esta mujer hizo por Jesús. Y ahora pregunto yo, ¿cómo quieres tú dejar una huella en Jesús? ¿Querrás hacerlo como María? Ella nunca predicó, nunca cantó, nunca escribió una epístola, nunca hizo nada sorprendente salvo lo que era necesario en el momento más adecuado. Ungir a Jesús 6 días antes de la Pascua, de que fuese entregado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El deseado de todas las gentes dice que el acto de María era la lección que necesitaban los apóstoles 6 días antes de la Pascua. Entrega absoluta, por encima de tu reputación, por encima de lo que tú quieres o más estimas, seguir a Jesús. Y María lo hizo porque cuando todos huyeron, María Magdalena, María la Madre de Jesús y Juan, el apóstol amado, fueron los únicos que permanecieron a los pies de la cruz. Nosotros recordamos, sabéis, a las personas que han hecho cosas impresionantes. Tenemos galerías, incluso tenemos un libro que se registra en el mundo, que es el libro de los Guinness Records, ¿no? Las personas que hacen cosas más extraordinarias. Pero ¿sabéis a quién recuerda Jesús? Jesús recuerda a quienes bendicen a Jesús en su vida, a quienes levantan a Jesús como un estandarte en medio de la oscuridad, a los que toman su perfume, el costo de toda su vida, lo más valioso que tienen, y son capaces de ponerlo al servicio de Jesús. Y no lo hacen gotita a gotita, sino que lo hacen de manera desproporcionada, porque se les perdonó y se les amó de manera desproporcionada. En Lucas 7 dice que cuando se quejan de este gasto, Jesús les cuenta la parábola de un hombre que tenía 2 deudores. Uno le debía 50 y el otro le debía 50.000 y fueron perdonados. Y Jesús preguntó, ¿quién creéis que va a estar más agradecido? Pues al que mucho se le perdonó, mucho amó. Y esta es la base de la experiencia de María Magdalena. Una gran pecadora restaurada en el nombre de Jesús, que no tuvo ningún problema en entregarse, en derramarse completamente a los pies de Jesús para que Jesús fuese ungido. ¿Qué estamos dispuestos a hacer tú y yo para dejar una huella? Para que en el cielo los ángeles, Jesús le diga a los ángeles, oye, desde ahora en adelante, cuando se hable del Evangelio, se va a hablar también de lo que Paco hizo por mí, de lo que Aurora o Joan o cualquiera de vosotros hizo por mí. Creo que tiene que ser maravilloso. Jesús quedó profundamente marcado por la manera en que María le amó. Y Jesús va a quedar profundamente marcado de la misma manera en que nosotros lo amemos. Y no solamente lo amemos, que demostremos el amor que tenemos por Jesús. Que nuestro amor por Jesús impregne todo lo que rodea nuestras vidas y que podamos ser sal para que los demás vean una diferencia en nosotros. Queridos hermanos, querida iglesia, ojalá que ya que Jesús ha dejado una huella en ti, que tú puedas dejar también una huella en Jesús en este día. Que le impresiones con la manera en la que tú le amas, porque se te perdonó mucho y entonces respondemos dando mucho amor a Cristo. Que Dios os bendiga
que nos llene de poder y que como María vivamos renovados como criaturas nuevas el resto de nuestros días.